Así que Nicolás Maduro se ha trancado en lo que el gobierno americano le ha ofrecido para que él se vaya del poder. Y según la información que tenemos, Nicolás Maduro no solamente está abogando por él. Hola y bienvenido a Borea Hablamos TV. Gracias por sacarle su tiempo, visitar nuestro canal. Recuerde, por favor, suscríbase y al momento de suscribirse es súper importante la campanita. De la misma manera, dele like, comente y comparta nuestro contenido. Bien, la persona que nos ven en Instagram, TikTok y X, dele por favor seguir, comparta nuestro contenido de la misma manera. Si usted tiene una cuenta de WhatsApp, si usted tiene una cuenta de Facebook o de Facebook, oiga, tome nuestro contenido y compártalo en sus diferentes redes sociales, por favor, para que de esta manera, ¿verdad? Pues nuestro contenido pueda seguirse distribuyendo y nuestros análisis de la misma manera otros también se puedan beneficiar. Así es que al momento de usted ver esta transmisión es 25 de diciembre, así que felicidades si usted está celebrando Navidad, ¿verdad? Y próspero año nuevo de la misma manera, ¿verdad? Feliz Navidad y próspero año nuevo y ya mismito le damos Happy Tricking Day. Vamos a lo que vinimos. Al momento de esta transmisión se planifica posiblemente una extracción del señor Nicolás Maduro Moro. Hablamos de extracción, lo que significa que hay una alta probabilidad que en los próximos días o en las próximas horas usted verá cómo la nación norteamericana va a intervenir con la intención de simplemente sacar y extraditar al señor Nicolás Maduro. Según nuestro análisis, no vemos espacio para una invasión tipo Afganistán por parte de la nación norteamericana. Actualmente los Estados Unidos no están de acuerdo con este tipo de dinámica de guerra. Lo que es la raíz del Partido Republicano tiene muy claro lo que representó la invasión de Afganistán y no están de acuerdo con que los Estados Unidos se involucren nuevamente en un tipo de asunto bélico como el que vimos en Afganistán por el impacto, ¿verdad?, que este pueda tener y o representar para la nación norteamericana, no solamente el costo económico, sino el costo de vida. Y eso es algo que hay que recalcar. Los americanos no quieren sacrificar soldados en conflictos que realmente no les pertenecen, como un ataque directo a la nación norteamericana. Y hay una realidad, aunque Donald Trump, ¿verdad?, de una manera estratégica, que lo vamos a ir a la hora, está tratando de proyectar que hay una amenaza inminente por parte de Venezuela hacia los Estados Unidos. Muchos americanos, no, muchos republicanos del partido del movimiento MAGA, no se lo ha comprado totalmente, pero gran parte, principalmente el vicepresidente Pence, que advertimos en este canal que el candidato para el 2028 por el Partido Republicano iba a ser J.D. Pence. Ya el movimiento Turning Point claramente lo está endosando para el 2028 y es un alto candidato para ganar la presidencia. Yo se los aseguro a usted, Pence va a ganar en el 2028. Así que usted posiblemente tenga un gobierno republicano en los próximos 12 años. Los puertorriqueños que pongan oído en tierra. Pero eso es otro tema. ¿Por qué le hago este comentario? Porque lo que se ha logrado dentro de la cúpula del Partido Republicano y las personas allegadas a Trump es que el americano promedio, o por lo menos su raíz de MAGA, vea que los venezolanos son una amenaza para, ya mismito defino venezolano, para la seguridad nacional de la nación norteamericana. Cuando me refiero a venezolano, hablo del gobierno de Venezuela dirigido por Nicolás Maduro. Cuando analizamos el gobierno de Nicolás Maduro y cómo este ha sido poco resiliente, cómo ha sido poco cooperador, perdón, y resiliente al gobierno americano y el impacto que esto ha tenido dentro del gobierno de Donald Trump, pues
el gobierno de Donald Trump ha logrado mercadear y promover que lo que está ocurriendo en el Caribe, y y es que lo hicieron al revés. Hablo de Venezuela. Cuando empezaron estos ataques en Venezuela en contra de estos barcos que traen drogas hacia la nación norteamericana, que es uno de los medios, hay un montón, pero uno de los medios, y empezaron a destruir estos barcos que primeramente Venezuela dijo que eso era inteligencia artificial de la mano de Diosdado, luego tuvieron que virar para atrás porque, ¿verdad? Las mentiras no se sostienen. El gobierno de Venezuela, en vez de apoyar lo que los Estados Unidos estaban haciendo y decir que sus acciones, o sea, que la acción de los Estados Unidos se estaba alineando con lo que supuestamente ellos estaban haciendo en Venezuela, que estaban destruyendo aeropuertos ilegales, todo tipo de cosas. En vez de hacer eso, lo que empezaron fue a citar que los Estados Unidos estaba violando el derecho internacional e invadiendo su tierra y tratando de defender esos barcos que los Estados Unidos estaba destruyendo. Eso le facturó en contra a los venezolanos, porque entonces le dieron la razón a la estrategia de Trump y en la nación norteamericana se empezó a ver la, el mensaje del gobierno republicano de que Maduro era un narcogobierno y le dio todos los elementos a los americanos para justificar que es un narcogobierno. Más todo lo que se ha afirmado, de hecho, hay que explicar algo. En el Congreso se trató de firmar una ley o dar, no una ley, sino darle luz verde al presidente Donald Trump para que interviniera en Venezuela. Pero muchos republicanos tienen reserva sobre el tipo de intervención que se va a hacer en Venezuela, por lo que le acabo de explicar al principio. Donald Trump no, y de hecho la propuesta se define en sí misma, Donald Trump no va a enviar y va a evitar que tropas lleguen a territorio venezolano porque va a violar todas las reglas internacionales. Independientemente, vamos a analizar un poco ahora el gobierno de Venezuela. No se justifica porque no hay una amenaza directa hacia la nación norteamericana inminente en Venezuela. Por tal razón, no hay manera de que Donald Trump pueda decir que hay que intervenir en Venezuela, pero sí puede darse una incursión tipo Manuel Noriega, tipo Osama Bin Laden, como lo advertimos en un momento histórico, donde el gobierno americano llegue a territorio venezolano, extraiga a Nicolás Maduro y sea deportado a la nación norteamericana para enfrentarlo a un juicio internacional. Hay bastante evidencia que conectan a Nicolás Maduro con, con todo este proceso de narcotráfico. La misma ONU ha catalogado que lo que está pasando en Venezuela es que Venezuela es el aeropuerto de los narcotraficantes porque muchos miembros del ejército venezolano, desde la caída del gobierno de Chávez y el inicio del gobierno de Nicolás Maduro, ha incursionado, producto quizás de la crisis económica que vive Venezuela, han incursionado en hacer acuerdos y muchas veces sirven para promover y proteger transporte de droga que pasa por territorio venezolano. Esa evidencia está ahí. Hay un montón de estudios que demuestran que es así, estudios independientes. De la misma manera, la ONU así lo ha dicho. No es que Venezuela dentro de su tierra tiene fábrica de droga, pero sí claramente en la frontera con Colombia, así es. De hecho, el mismo Diosdado Cabello en una conferencia que hizo a mediados de este año, claramente indicó que la fábrica de cocaína en el mundo es Colombia. Y eso, ¿verdad? Pues literalmente tiró, y eso a Petro no le gustó, que Venezuela usara la crisis que está enfrentando Colombia contra las drogas para tratar de ellos salvarse y ver cómo lograban cubrir. De hecho, luego Maduro, ¿verdad? Pues trató de pedir al ejército colombiano que interviniera y luego Petro tuvo que callarle la boca y decirle que el ejército militar colombiano le responde a él, no a ninguna persona internacional, porque él no le está dando órdenes al ejército venezolano sobre lo que tiene que hacer y lo que no. Pero está eso para que usted vea que a veces está, mire, yo tengo una frase que dice que el pecado embrutece.
la palabra pecado, amartía, es malas decisiones. Las malas decisiones embrutecen el razonamiento de las personas. Y eso es lo que yo creo que le está pasando a Maduro. La mala intención, la codicia, el, el- el- el hambre de poder, de querer mantenerse mandando a los venezolanos de manera ilegal, y ya mismito vamos para allá. Es lo que yo creo que ha traído este gobierno hasta el punto donde se encuentra. Ori, usted justifica una intervención en Venezuela. Yo no justifico ninguna intervención en ningún país internacional, pero vamos a ibanar un poco sobre la hipocresía de la ONU y entonces en qué momento se debe de intervenir. Yo creo que Maduro tiene que salir de Venezuela y que se debe de permitir que la persona electa por los venezolanos, que el 80% de los venezolanos escogieron en Mundo González para que gobierne a Venezuela, ya sea para bien o para mal, pero fue la decisión libre, voluntaria del pueblo venezolano, del soberano, se respete. Y si requiere una intervención internacional que se supone que la ONU tiene el poder para hacerlo y no lo ha descargado, que sea. Se añade que hay muchos atropellos en contra de los valores humanos, que lo vamos a ver también. De hecho, al momento de esta transmisión, el 16 de diciembre, la misma ONU, y le vamos a colocar el video pronto cuando lleguemos a ese punto, recalca y dice que lo que hay en Venezuela es un atropello donde mujeres, niños, hombres están siendo arrestados simplemente por protestar o por sus ideales, están siendo torturados. Hoy, al momento de usted ver esta transmisión, María Corina hizo público, vamos a hablar también de María Corina, hizo público una amenaza por parte del gobierno de Nicolás Maduro en contra de los ciudadanos y cómo están tratando de indicar que van a matar o a liquidar a los presos políticos que tienen. Le traigo a memoria también a usted que Diosdado Cabello advirtió en un momento histórico que si los americanos empezaban a atacar a los venezolanos, ellos iban a tocar a María Corina. Les recuerdo que cuando empezaron las protestas, en contra del gobierno de Nicolás Maduro porque este no respetó el derecho de las elecciones, María Corina había sido arrestada. Y en segundo, la prensa internacional y todos los gobiernos de manera internacional se levantaron en contra de Venezuela y en menos de 3 horas habían dejado libre a María Corina. Que Diosdado Cabello nuevamente se tira al cuello y dice que eso fue mentira. Y luego María Corina demuestra, y de hecho hicimos un estudio en este canal que lo publicamos también, donde probamos que fue cierto que ella había sido secuestrada, pero por la presión internacional la dejaron en la libre comunidad, porque María Corina se ha convertido en la mujer de hierro de Venezuela y gran parte del mundo ha escuchado el mensaje de María Corina. Y esto es importante antes de que entremos ya a ibanar el punto. María Corina no quería, según la información que tenemos, María Corina no quería salir de Venezuela. Ella no se ha expresado sobre esto, lo estamos haciendo público en nuestro canal. Según la información que nos ha llegado, ella no quería salir de Venezuela. Ella quería quedarse en Venezuela, seguir peleando por Venezuela, pero fue aconsejada por la nación norteamericana que por su seguridad, por las amenazas que existían en contra de su salud, de su familia y de ella, que se moviera. Ya la mamá de María Corina había sido sacada de manera segura de Venezuela porque se había amenazado en las elecciones pasadas. Fueron a incomodar a la mamá de María Corina porque ellos saben dónde vivía la mamá de María Corina. Y así que por seguridad nacional, los norteamericanos determinaron que previo a tomar cualquier acción que ya se va a tomar en contra de Venezuela,
tenían que asegurarse que María Corina no sufriera ningún daño por parte del gobierno de Nicolás Maduro porque la iban a liquidar. Los venezolanos estamos clarísimos que estas movilizaciones no son contra Venezuela, es en contra de una estructura de narcotráfico que está haciendo daño. En verdad, ella tiene una desubicación, ¿no? Porque ella a estas alturas debería tener claro que si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos. Al buen entendedor, pocas palabras. Pero como ella es bruta además, no vayas a creer que aquí nos van a agredir a nosotros y ustedes van a salir sanitos. No, eso no existe. Eso no existe. Sigue engañando a tu gente. Y los planes eran eliminarla, matarla. Y se logró entonces sacar territorio venezolano y usaron la excusa que fuera a recibir el Premio Nobel de la Paz que recibió, y la intención era que ella regresara. Ella pensó que ella iba a regresar. Y cuando llegó a Bruselas para recibir el premio, se le dijo que no iba a regresar hasta que el gobierno de Nicolás Maduro no saliera del poder. Por eso usted se ha dado cuenta que ella ha hecho pocas publicaciones relacionado a su estatus actual, porque ella, ¿verdad?, pues está limitada por lo que la nación norteamericana está trabajando para entonces sacar del poder a Nicolás Maduro y luego que entonces ella junto con Edmundo puedan regresar y encargarse del gobierno de Venezuela como realmente tiene que ser. Yo creo que usted entienda eso. Aquí los americanos no están imponiendo ningún gobierno, ya los venezolanos escogieron un gobierno, pero el gobierno de Maduro ignoró el resultado de las elecciones del 2024, del año pasado. Todavía estamos en el 2025. Ok, vamos a pasear un poco por la historia, vamos a fundamentar todos nuestros hechos, vamos a ver cuál es la función de la ONU y vamos a ver si esta es la primera vez que pasa en la historia. Usted sabe, no es la primera vez. Pero mire, porque hay personas que no entienden lo que está pasando, hay personas que pueden ser antitrumpistas, antiamericanos, y yo los puedo entender. Y yo no estoy diciendo que todas las decisiones que Trump toma son correctas, pero cuando Trump tiene la razón, tengo que darle la razón. Porque tampoco es que Trump todo lo que dice es falso, como a veces tratan de proyectar. Y el tiempo le ha dado la razón a Trump en muchas de las cosas que ha dicho, en otras no, pero en la mayoría sí. Entonces, vamos por partes. Usted tiene que ir un poco a la Primera Guerra Mundial y cuando vamos para allá, para principios del siglo XX, existió lo que fue el gobierno de Lenin y el gobierno de Stalin. El gobierno de Lenin, que es el padre del comunismo moderno, desde el gobierno de Lenin en Rusia toda esa zona de la Unión Soviética, tenían campos de concentración que estaban dirigidos en contra de personas que no favorecían el gobierno de Rusia en aquel momento histórico. En ese momento, los campos de concentración fueron dirigidos totalmente a los opositores políticos. Luego Lenin cae y viene Stalin. Stalin mantuvo los campos de concentración para tratar de controlar totalmente a la oposición. Checoslovaquia, que fue, ¿verdad?, la zona más atacada, muchos poetas y escritores que se expresaban en contra del gobierno de la Unión Soviética recibieron persecución, recibieron atropellos, muchos de ellos perdieron la vida en cárceles, fueron llevados a juicio sin respetarse su derecho de un juicio justo, más bien fueron condenados por el Estado, señalados por el Estado y ajusticiados por el Estado. Cuando la Unión Soviética cae, que Stalin muere, porque la Unión Soviética se mantiene, quien rompe la Unión Soviética es Gorbachev, pero previo a Gorbachev, cuando Stalin muere, se hace público y se rompe lo que se conocía como el velo de la Unión Soviética y se da entonces a conocer todas las barracidades
que ocurrieron en los campos de concentraciones, porque todo el mundo habla de los campos de concentraciones de Alemania, que eso era un mito, luego se define que no era ningún mito, que era real. Pero cuando usted entonces ve lo que Stalin estaba haciendo, usted se queda sorprendido por los atropellos de Stalin en contra de su propio pueblo. Eso hizo que entonces fuera necesario que se hicieran públicos todos estos eventos o atropellos por parte de Stalin en contra de su pueblo. Producto de la Segunda Guerra Mundial, recuerde, y esto es algo que a veces nosotros vemos en las escuelas y no nos importa, pero sin embargo nos impacta hoy en el 2025. Producto de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, la primera fue horrible, consideramos que más personas fallecieron de hecho en la Primera Guerra Mundial y porque era un ataque más cuerpo a cuerpo que la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, entonces nace el deseo por parte de principalmente Winston Churchill, ¿verdad? Que fue el escritor de estos libros que yo tengo aquí, que son El Arco de la Guerra de, de, de Winston Churchill, donde él hace una explicación completa. Le estamos colocando ahí la foto para que usted vea. Estos son de estos libros originales que yo he logrado conseguir. Lo tengo aquí en mi biblioteca. De Winston Churchill. Producto de la intervención que Winston Churchill imploró a los Estados Unidos pues que le diera la mano, y en un momento histórico ellos entran y le dan la mano en esta guerra. Se firmó lo que fue la Carta del Atlántico. Y la Carta del Atlántico, que fue firmada por Winston Churchill y Roosevelt, que fue el presidente de la nación norteamericana en aquel momento histórico, el punto 3 de la carta dice lo siguiente: respetar el derecho de los pueblos a elegir el régimen de gobierno bajo el cual han de vivir, deseando que se restituyan los derechos soberanos y la independencia a los pueblos que han sido despojados por la fuerza de dichos derechos. Oiga lo que dice: proteger a la independencia y los pueblos que han sido despojados por la fuerza de dicho derecho. La Carta del Atlántico es lo que abre para que esta carta fue firmada en 1942 y luego se firma lo que fue la ONU o las Naciones Unidas en el 1945, donde más de 50 países en aquel momento histórico se unen para firmar una ley o establecer un organismo que se pudiera hacer cargo de que se cumplieran los puntos de la Carta del Atlántico y que no fuera un país, que en este caso era la nación norteamericana, que nacía como potencia y que entonces iba a empezar a intervenir en lo que eran los asuntos políticos de otros países. La razón es respetar la independencia de cada país, pero salvaguardando el derecho humano. Cuando hablamos del derecho humano es que los países, independientemente de su soberanía, no pueden usar el poder político para perseguir y atropellar a sus ciudadanos, que fue lo que ocurrió en Rusia, que fue lo que ocurrió en Alemania. Porque todo el mundo habla de Alemania y hablan de los judíos, pero los judíos que fueron asesinados y masacrados por Hitler eran alemanes. Habían nacido en Alemania. Las personas negras que fueron asesinadas por Hitler eran alemanas. Los cristianos que fueron asesinados por Hitler eran alemanes. O sea, Hitler atacó primeramente a su pueblo alemán y luego entonces vino con la hegemonía de querer retomar lo que fue el imperio grecorromano, y él quería restablecer el imperio grecorromano y centralizar el poder del imperio grecorromano en Alemania, y desde Alemania controlar lo que era el antiguo imperio grecorromano. Pero cuando se firma la ONU, la idea es salvaguardar los derechos humanos de todas las personas y de todos los que son parte, no solamente de la nación norteamericana, sino en cualquier lugar que el derecho humano pueda ser violentado. La ONU entra como figura para intervenir y salvaguardar que el gobierno respete la libertad del pueblo de escoger a sus gobernantes. Esto es importante recalcarlo porque una de las cosas que ha ocurrido, y mucha de la gente que está afuera se pasa luchando en contra de la libertad de la nación norteamericana, de los venezolanos, perdón, sin saber lo que están pasando los venezolanos.
Mire, le voy a colocar este video, solamente la última parte, porque esto fue un joven que estaba en Europa. Cuando llega a Europa, ve que hay una marcha pro Venezuela. Y cuando él está allí, él escucha que hay una marcha contra Venezuela y ve banderas de Venezuela, pero le da con preguntarle a todos los que están allí cuántos de ellos son venezolanos. Y supuestamente la que tenía la bocina, ella era venezolana, pero venezolana perdóname, a favor del régimen de Maduro. Entonces él dice, yo salí corriendo de Venezuela. Yo fui torturado en Venezuela porque no estaba a favor del régimen de Maduro. Yo quiero hablar con la persona que está a cargo de esta marcha para yo ver por qué, si está aquí fuera, está a favor de Nicolás Maduro. Y de hecho habían pancartas en contra del imperialismo, que caiga el imperialismo en contra de la norteamericana, por lo que los americanos han estado haciendo en estos días en contra de Venezuela. No había ni un solo venezolano en esa marcha. De hecho, trataron de hacerle daño y él es venezolano. Y hubo una persona que dijo, no, yo soy de Venezuela. Y dijo, ¿Venezuela de qué parte de Venezuela? De Carabobo. ¿Qué parte de Carabobo? Porque, ¿verdad? Y la persona no le supo contestar. Entonces, no, pero la que tiene la bocina es venezolana. Una sola venezolana. Y él, ¿pero qué? Yo quiero hablar con ella. ¿Dónde está? Esa, hey, tú eres venezolana. O sea, en el video, usted lo acaba, no, perdón. Ponga el video, por favor. Vamos a poner el video. Yo luego te explico el video. Vamos a ver el video. Pégueme, pues, pégueme. Torturado por el régimen de Nicolás Maduro. ¿Tú eres venezolano? No, todo latino. No, porque yo veo la bandera de Venezuela ahí. Y aquí tienes la bandera. Es una marcha latina. De Venezuela. ¿Cuál es la pregunta? Pero tú eres venezolano. Somos latinos. Tú tienes la bandera de Venezuela. Porque apoyamos a Venezuela. ¿Estás apoyando al chavismo? Estamos Sí, apoyando. al chavismo, ¿sí? ¿Tú eres venezolano? No, pero soy latinoamericano. ¿No eres venezolano? No. ¿Un venezolano por ahí? Allá, la que habló, Dile que, llámalo porque hay un venezolano aquí. allá está. Hay un venezolano por aquí. Hay un venezolano por aquí. Yo quiero hablar con un venezolano por aquí. ¿Tú eres venezolano? ¿Ah? ¿De qué parte de Venezuela? ¿De Carabobo? ¿Qué parte de Carabobo? No eres venezolano. Hay un venezolano aquí. Porque tiene la bandera de Venezuela y están apoyando al chavismo, pero no hay un venezolano aquí. La mujer de Venezuela ya... ¿Hay alguien venezolano? ¿Tú eres venezolana? Llegaste Yo no, pero hay una persona. Una sola persona hablando por todo un país. Estamos en Suiza. Estamos en Suiza en una protesta en contra del imperialismo con banderas de Venezuela. Y no hay ni un solo venezolano. No hay, no hay. Pero no... ¡Qué bendición! Perseguido político, torturado por el régimen de Nicolás Maduro. Torturado por el régimen de Nicolás Maduro. Torturado por el régimen de Nicolás Maduro. No, señor. Quiten esa bandera. Quiten esa bandera ahí. Quiten esa bandera ahí. Quiten esa bandera ahí. Esa bandera es mía. Ahora pégueme, pues, pégueme. Torturado por el régimen de Nicolás Maduro. Y vienen aquí, ninguno es venezolano. Ninguno es venezolano. Ninguno es venezolano. Yo sí soy venezolano y levanto la voz para que caiga la dictadura. Entonces, cuando usted ve ese video, usted se da cuenta que a veces la gente protesta sin hacer el estudio que estamos haciendo en este canal. Que ahora vamos a la segunda parte. La ONU, desde el 2024, ha señalado irregularidades en las votaciones. En diciembre del 2024, luego de que se celebraron no vamos ahí todavía, espérate un brequecito, ahí para atrás para que vayamos en secuencia y sea más fácil. Ok. En el 2023 se firmó en Barbados el acuerdo para celebrarse las elecciones en Venezuela. Este acuerdo que fue firmado por Jorge Rodríguez, que fue el representante de Venezuela
que en su momento histórico Jorge Rodríguez estaba a cargo del Consejo Nacional Electoral de lo que era Venezuela, firmó en representación de Maduro el Acuerdo de Barbados. ¿Qué decía el Acuerdo de Barbados? El Acuerdo de Barbados decía que el gobierno se comprometía a celebrar elecciones libres porque Nicolás Maduro quería violentar las elecciones y que no se celebraran elecciones. Aquí nadie dice eso. Que no se celebraran elecciones para continuar él gobernando en el poder. Eso es ilegal. Porque a diferencia de Cuba, que eso es lo que usted no acaba de entender, a diferencia de Cuba, el sistema político de Venezuela es democrático, no es comunista. Los venezolanos no han aceptado un sistema político comunista como lo han aceptado en Cuba. La gente no, pero que yo no me meto en Cuba. Cuba está como está porque el pueblo es el sistema que quiere. No me venga con ese cuento. No. Cuba ese es el sistema que quiere y eso hay que respetarlo. Usted no puede imponerle a los cubanos lo que ellos quieran. Eso es lo que ellos quieren y hay que respetarlo. En Venezuela no. En Venezuela hay elecciones. Chávez siempre fue a elecciones. Yo sé muy bien que María Corina fue una opositora fuerte en contra de Chávez. Ella acusó de Chávez de muchas cosas, nunca se pudieron probar, pero Chávez siempre invocó varias cosas. Primero, unas elecciones libres. Segundo, Chávez nunca bloqueó los observadores internacionales. Los observadores internacionales fueron a Venezuela, vieron cómo se llevaban a cabo las elecciones libremente, vieron las acusaciones en contra de las elecciones, las estudiaron, las analizaron y las investigaron. El gobierno le dio libertad para que investigaran y el apoyo completo para que investigaran y siempre resultó que Chávez nunca se le encontró una falla. El gobierno de Maduro en sus primeras elecciones se le cuestionó muchas cosas. Él no fue tan cooperador como lo fue Chávez. Y en la segunda no se ocupe. Entonces él culpó a los americanos que respaldaron a Guaidó y todo este tipo de cosas. Y ahora, en estas elecciones, pues entonces las cosas se le complicaron. Él perdió las elecciones, él lo sabe. Y entonces lo que hicieron fue tratar de obstaculizar que no se celebraban las elecciones de 2024. Así que en el 2023 se firmó el Acuerdo de Barbados. El mismo Nicolás Maduro en su cuenta de Twitter en aquel momento histórico hizo público el acuerdo porque lo que el gobierno de Venezuela estaba buscando era que una deuda que existía entre Islas Vírgenes, Barbados y todos estos lugares se le pagara de petróleo y el gobierno norteamericano había puesto unas sanciones para que no se le pagara para que celebraran las elecciones. Él accedió a celebrar las elecciones y se suavizaron las sanciones. Por eso usted ve el comunicado que le estamos colocando que dice que Nicolás Maduro, se le bajan las sanciones a Nicolás Maduro para que se puedan celebrar las elecciones, que era parte del primer acuerdo. Luego había otra parte del acuerdo que era que cuando las elecciones se acabaran, él tenía que respetar el resultado de las elecciones y entonces se liberaban otras limitaciones que se le habían o sanciones que se le habían colocado a Venezuela para que entonces se completara la segunda parte del acuerdo. Pero Nicolás Maduro entiende que él no tiene que cumplir el acuerdo, sino que aunque él firme un acuerdo que incluye parte que él tiene que desarrollar, que lo cumpla otro, él no. Eso es un sarcasmo nuestro en esa parte. Jorge Rodríguez desde el 2023, sin embargo, por otro lado, dijo que es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, que desde el 2023 él no iba a permitir, como se lo estamos colocando en la pantalla, que observadores internacionales y de Europa fueran a Venezuela. Esto porque en Venezuela se le había señalado a Maduro que estaba en contra de la democracia en Venezuela, que no estaba promoviendo la libertad en Venezuela en términos de los otros partidos políticos, y a él no le gustó que se hablara de su Dios, de su presidente, de su dictador, y dijo que no iba a dar visado para que ninguna observación internacional fuera. En el 2024, nuevamente él indicó que no iba a permitir, y de hecho se enmendó la reforma
electoral en Venezuela para que no se permitiera que observadores internacionales fueran a Venezuela. Eso fue aproximadamente en junio o en mayo del 2024. Prohibieron que los observadores internacionales fueran. Yo estuve ese día de las elecciones en Venezuela. Yo vi cómo se movieron las elecciones en Venezuela. En nuestro canal le dimos seguimiento. Vimos cómo desde las 6 de la tarde cerraron los colegios electorales. Los militares llegaron y cerraron y sacaron a todo el personal que estaba allí, porque el gobierno de Venezuela se inventó de que iba a haber un sabotaje para tratar de robarse las elecciones, cuando él controla toda la maquinaria, cuando él controla todos los colegios electorales. Y lo hizo, sacó a todo el mundo y entonces se formó un reclamo. María Corina estuvo diciéndole al pueblo que tuvieran calma, que había que tener paciencia, que el pueblo votó, se expresó y ahora había que esperar los resultados. Previo a salir, a diferencia de Guaidó, que sin evidencia dijo que le robaron las elecciones, se estableció un plan por parte del Comando Venezuela para que se tomara la parte de la evidencia de los resultados de las elecciones. Y esas son las famosas boletas que se han hecho públicas, que tienen el número de máquina, que tienen el ponche certificado de las máquinas electorales, que demuestran los resultados de las elecciones. En el 2024, la ONU tuvo que hacer público una recomendación por información que tenían de que se le prohibiera al gobierno de venezolano quemar, destruir material de las elecciones que se llevaron a cabo, porque el gobierno quería tratar de justificar que Maduro había ganado para que éste entonces pudiera juramentar para la presidencia. Lo hicieron, se robaron las elecciones, usaron el sistema judicial, usaron el colegio electoral para así hacerlo, y terminaron pues con el resultado que tenemos hoy en día, donde el señor Nicolás Maduro está usurpando el poder en Venezuela y el gobierno que él ha construido le apoya. De hecho, el sistema judicial se rindió ante las peticiones de este. Trataron de perseguir a Edmundo González, que en un momento tuvo que salir porque lo iban a arrestar. Tuvo que salir y supuestamente firmó un acuerdo para poder salir, porque si se quedaba, pues lo iban a arrestar. Nunca se respetaron sus derechos, nunca se permitió un escrutinio. Me duele informar de que las autoridades han intensificado las represalias contra familiares de personas percibidos como voces disidentes, tanto en el país como en el extranjero. Desde julio, mi oficina ha documentado la detención de al menos 17 personas, la mayoría de ellas mujeres, niños y personas mayores, en relación con las actividades de sus familiares. Se desconoce el paradero y la suerte que han corrido otros 12 familiares. Insto a la liberación incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente por sus actividades en el espacio cívico, incluidos Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres y Kennedy Tejeda, sus familiares y 4 adolescentes que permanecen bajo custodia tras las elecciones de 2024. También insto a las autoridades venezolanas a que protejan la libertad de expresión, garanticen un entorno seguro para los medios de comunicación y la sociedad civil y aseguren que todas las violaciones de los derechos humanos sean investigadas y reparadas. Las desapariciones forzadas, las detenciones en régimen de incomunicación y los traslados no autorizados deben terminar. Las condiciones de detención deben ser humanas y cumplir con los estándares internacionales. La ONU
pidió, y la OEA pidió entrar a la nación norteamericana, perdón, a territorio venezolano, disculpe, para auditar todo el resultado. Se les obligó a Venezuela. Colombia pidió que Venezuela presentara los resultados de las urnas originales certificados, que se respetara la libertad de los equipos del partido contrario. Nunca lo hicieron, nunca se expresaron. De hecho, otro día escuché a Petro decir que él nunca validó el gobierno de Maduro, lo cual es mentira. Petro mintió públicamente. Nuestro canal estuvimos buscando a ver en qué momento Petro no reconoció el gobierno de Maduro. Petro se quedó callado. El gobierno, el gabinete, entiéndase el Senado y en la Cámara, que en nuestro país, ¿verdad? Que es donde la Casa de las Leyes se expresaron, la Cancillería del gobierno colombiano sí se expresó y envió un comunicado público que en su momento en este canal lo hicimos público, donde ellos informaron que no reconocían el gobierno de Nicolás Maduro por todo lo que había hecho en contra de los venezolanos, y que como el gobierno se negó a presentar las actas de los colegios electorales, ellos consideraban que esas elecciones no habían sido legítimas y que el gobierno venezolano no había salvaguardado la libertad de expresión de los venezolanos, y que por ende ellos no reconocían que el gobierno de Maduro era un gobierno legítimo, sino un gobierno que estaba usurpando la libertad del pueblo de escoger libremente a sus gobernantes. Pero Petro, que es con una visión socialista similar a la de Maduro, nunca se expresó para tratar de criticar o señalar al gobierno de Nicolás Maduro. Eso es importante que lo recalquemos, porque lo que Petro dijo no se alinea. Pero si ahora Petro se ha separado de los atropellos de Nicolás Maduro, gloria a Dios, bienvenido sea. Y perfecto, despertó tarde, pero ahí estamos. Por tal razón, esto nos lleva a lo que los Estados Unidos está tratando de hacer, de intervenir, pero no con la visión, y esto es interesante, en ninguna de las expresiones de Donald Trump se ha mencionado las elecciones fatulas, porque estratégicamente Donald Trump sabe que él no puede intervenir en eso, que eso le toca a la ONU, que no sirve para nada. Él no puede usar eso. Así que él le ha puesto al gobierno de Maduro un narcogobierno, y quien le ha dado los elementos al gobierno de Donald Trump es el mismo Nicolás Maduro. Ok. Han existido conversaciones, según la información que tenemos, por parte de Marco Rubio, de llegar a un acuerdo para que Nicolás Maduro salga del gobierno. Pero lo que Maduro está exigiendo para intercambiar Father Son Autoritel, compañía netamente puertorriqueña, enfocada y dirigida en el cuidado para tu auto. Empleados comprometidos, entregados para darte la mejor calidad posible. Tratamos tu vehículo como si fuera nuestro. Estamos ubicados en Marina Bahía, Levitown, Guabaja. No es lo que los Estados Unidos están de acuerdo a darle. Así que Nicolás Maduro se ha trancado en lo que el gobierno americano le ha ofrecido para que él se vaya del poder. Y según la información que tenemos, Nicolás Maduro no solamente está abogando por él, sino también por su familia y por varias personas del poder que son bien allegados a él, dentro de los cuales está Diosdado Cabello, para que entonces le puedan permitir una especie de inmunidad y un país neutral donde él no pueda ser juzgado por crímenes de guerra. También nos enteramos, según la información que nos llegó a nuestro canal, que Nicolás Maduro está pidiendo acceso a ciertas cuentas internacionales que le tienen bloqueadas, que estamos hablando de cientos de millones de dólares. Y los Estados Unidos no están de acuerdo en entregarle eso. En el interín, Nicolás Maduro ha decidido entonces pues quedarse en Venezuela, tratando de presionar hasta que él
decida lo que pueda conseguir. De hecho, también la información que tenemos es que Rusia ha logrado postura. Bueno, de hecho, se había hecho público la noticia de que Rusia supuestamente había mandado a sacar la embajada de Venezuela, pero la información que tenemos es que Moscú lo desmiente. Según F, el ministro negó que haya ordenado la evacuación de la embajada rusa en Venezuela en el contexto de la creciente tensión entre el Caribe y ¿verdad? Pues, los Estados Unidos. Pero de la misma manera, hay que, bueno, de hecho, este reportaje de F dice que el presidente Vladimir Putin habló recientemente por teléfono con el presidente Nicolás Maduro. Por supuesto, hacemos un llamamiento a todos los países en la región para que actúen con cautela y eviten cualquier evolución impredecible de la situación, aseguraron. Y hay una realidad. Cuando Irán fue atacado por Rusia, por los Estados Unidos, perdón, cuando Irán fue atacado por los Estados Unidos, que envió aquel ya bomba que destruyó todas las bases nucleares o el equipo nuclear que Irán estaba tratando de desarrollar, al otro día, el video que le vamos a colocar ahora, o que usted está viendo ahora mientras yo estoy hablando, eso que usted está viendo ahí es una delegación rusa, una delegación de Irán, perdón, de iraníes, que fueron a reunirse con Vladimir Putin para que éste los ayudara a defenderse de la nación norteamericana. Y Vladimir Putin lo que le dijo fue que llegaran a un acuerdo con los Estados Unidos y que ellos no iban a intervenir en Arroyo Habichuela, no iban a intervenir. Así que buscaran la manera de dejar las cosas así y que no buscara más conflicto con Donald Trump y la nación norteamericana. Y no intervino. Eso es algo que usted tiene que, ¿verdad? Pues hacer clic. En este caso, hay una alta probabilidad que Rusia no va a intervenir en el caso de los Estados Unidos con Venezuela, y hay una alta probabilidad que posiblemente lo que se esté negociando es que uno de los lugares para este señor irse Maduro es Rusia. Hay otros países más en Europa que se está tratando de visualizar para que él pueda moverse, dentro de los cuales están los Emiratos Árabes, con los cuales todavía este señor mantiene buena relación. Recuerde que él también tiene buena relación con Irán, pero los Estados Unidos no quieren darle espacio a que él vaya para Irán. Y están tratando de que él entonces vaya hacia un lugar que sea neutral para que este señor se vaya. Pero los Estados Unidos no quieren que él quede impune, aparentemente quieren procesarlo judicialmente y se están buscando, según la información que tenemos, ¿verdad? Otras personas que sirvan de intermediario para que se pueda llegar a un acuerdo y que Nicolás Maduro pueda dejar el poder. Pero el tiempo se está agotando y le voy a decir más. Ya hay tiempo, ya hay fecha y momento donde se va a hacer esto. Lo que le están dando es un plazo a Nicolás Maduro que no lleva 2 semanas. Hoy es 25. No debe de pasar de 2 semanas donde usted decida qué camino va a seguir, pero tiene que abandonar Venezuela y es ya. Hay varias estrategias que se habla de Nicaragua para que otros miembros del ejército de Nicolás Maduro puedan irse del país. Y número 2, también hay una especie de colapso dentro del gobierno de Maduro, donde muchos comandantes que tienen acuerdos con los narcotraficantes tienen serios problemas porque los embarques no están saliendo como originalmente salen de Venezuela. Y eso está provocando un caos interno que muchos de ellos están tratando de ponerle presión a Maduro para que esto se resuelva ya y ver en qué manera pueden retomar el flujo porque le está afectando su dinero. Eso es lo que estamos viendo hasta ahora en Venezuela. En las próximas 2 semanas vamos a ver cómo esto va a acabar. Repetimos, Maduro debe de salir en las próximas 2 semanas. Hoy es 25, son 10 días. No podemos equivocar. Bien, recuerde que uno recibe mucha información, pero no podemos equivocar. Pero ya la nación norteamericana se está preparando. Advertimos que no va a ser una invasión tipo Afganistán, es una acción de extracción. Ya tienen identificado debidamente las personas que van a extraer para
ser llevado a la nación norteamericana. O simple, las personas se van y entonces el gobierno americano va a acompañar a Edmundo González y a María Corina para que entonces ellos puedan empezar el gobierno de la mano de la Constitución venezolana y del pueblo venezolano, para que entonces esa expresión que se llevó a cabo en el 2024 se pueda respetar y establecer una especie de programa antidroga para controlar y depurar toda esa frontera que Venezuela tiene con Colombia para evitar que la droga siga saliendo como si nada por Venezuela. Esa es la propuesta y ese es el acuerdo que de hecho los Estados Unidos tienen con Edmundo González y con María Corina, y eso es lo que se supone que ellos vayan a hacer el partido MAGA. Eso es lo que quiere, nada más, y con toda sinceridad le digo, a MAGA no le importa lo que pasa en Venezuela. Donald Trump ha logrado vender esto de esta manera y en MAGA se lo han comprado. Y eso es lo que va a ocurrir. Y como dijimos al principio, el bruto de Maduro lamentablemente le ha dado la razón. Pero gracias por ser parte de Bora y Hablamos TV. Si durante el día o en los próximos días ocurre algo, con mucho gusto vamos nuevamente a transmitir. Pero por ahora es lo que tenemos hasta el momento. Gracias por ser parte de nuestro canal. Recuerde, por favor, suscríbase, dele like, comente y comparta nuestro contenido. Nos vemos pronto en Bora y Hablamos TV.